Iniciamos con la parte número 6 en esta noche. Venimos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos, a lo que le llamamos la esencia de la fe. Así que un segundito para recibir. Listo. La esencia de la fe. Y vimos la semana pasada la persona de Abel. Fue a él al que estudiamos. Si ustedes analizan cómo va desarrollando el escritor del libro de Hebreos, los participantes en esa mención del testimonio de Dios de estas personas, ustedes logran ver que no inicia con Adán, aunque Adán es uno de los pregoneros de justicia que están en el conteo de cómo se pasa el sacerdocio de hombre a hombre hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el mensaje de Dios, pasando de boca en boca. Dice la palabra de Dios que de Adán a Moisés había un silencio, no a la manera de Adán, dice, o sea, en cuanto a la rebeldía, en cuanto a la desobediencia, pero que había un silencio. Y menciona que a partir de Moisés entonces se escribe la historia que nosotros conocemos, los textos escritos. Por lo tanto, de Adán a Moisés se pasó de forma oral, de padres a hijos, y de esa manera se llevó el mensaje hasta que se escribió. En ese mensaje oral, por supuesto que participa Adán, porque él fue el que estaba en el Edén. Pero cuando empieza a mencionarse los personajes de la fe, se inicia con Abel y no con Adán. Aunque Abel no tuvo descendencia, aunque Abel no tuvo hijos a cuales enseñarle. Pero lo que significa es que Dios no iba a dejar el testimonio de Abel por fuera. Por tanto, la fe de Abel consiste en que Dios guarda testimonio de él hasta la fecha. Eso lo vimos a Abel en el verso 4 del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y ahora vamos a ver el verso 5, donde está la persona de Enoc. Lo vamos a leer en el verso 5 y 6, porque en el verso 7 continuaría Noé, que sería para la próxima semana, que de hecho la próxima semana es la última clase de este año y regresaríamos hasta la primera semana de enero. Para hablar de la persona de Enoc, vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 5. Por ahora solo lo voy a leer y después vamos a meternos a profundidad en los dos versos que estamos estudiando hoy. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando leemos estos dos versos, por lo general, cuando las personas están estudiando la fe, lo primero que hacen es tomar este concepto de la fe como que si nosotros creemos que algo va a pasar, entonces va a suceder si realmente lo tenemos como una certeza. Pero resulta que no es así. Y no es así porque hemos visto en el paso del tiempo, no solo en nuestra vida, sino en la misma Biblia, con cada uno de los personajes de la Biblia, que el hecho de que una persona crea algo no significa que va a suceder. Ustedes pueden tener, o yo puedo tener la certeza que algo va a pasar, y si Dios no quiere, no va a acontecer. Porque aquí lo que radica es en lo que Dios quiere y lo que Dios tiene determinado. Entonces, si estamos hablando de que no es lo que yo piense, lo que yo crea, lo que va a suceder, entonces ¿en qué radica la fe? La fe radica en que yo crea que va a suceder lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha ofrecido. Sea tanto en la parte de la bendición como sea en la parte del castigo o la disciplina, cualquiera de las dos áreas. Yo debo de creer en eso, creer que lo que Dios escribió se va a cumplir al pie de la letra, indiferentemente si yo creo, si yo estoy de acuerdo
o si no estoy de acuerdo. Pero cuando hablamos de Hebreos 11, básicamente hablamos de un testimonio y se trata del testimonio de Dios de estas personas que están creyendo, como lo acabo de mencionar, creyendo que Dios va a cumplir con lo que Él prometió. Por eso es que cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ahorita lo voy a profundizar un poco más, que sin fe es imposible agradar a Dios, significa que si yo no creo en lo que Dios dice, yo no voy a poder agradar a Dios porque estoy creyendo en mis propios intereses, en mis propias opiniones. Entonces Enoc es el segundo personaje que vamos a estudiar en esta serie de enseñanzas. Pero antes de analizar el texto que acabo de leer, que es Hebreos 11, versos 5 y 6, antes de analizar el texto necesitamos devolvernos a los textos del Génesis para poder estar claros de qué persona está mencionándose en Hebreos 11. O sea, qué persona se está tocando en Hebreos 11. Porque resulta que cuando nosotros vemos los nombres de la descendencia más cercana de Adán, vamos a darnos cuenta que estos nombres se repiten. No es que sea la misma persona, son dos personas diferentes, pero se usan los nombres iguales. Vámonos a Génesis capítulo 4, verso 15, y vamos a empezar a leer después del acontecimiento de lo que pasó con Abel y cómo Génesis 4:15 empieza a desarrollar una serie de descendientes tanto de Caín como de Adán. En el Génesis capítulo 4, en el verso 16, voy a empezar con el verso 16, dice así: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Ya aquí él había matado a su hermano Abel. Dios le había puesto una señal para que no lo mataran, había aplicado la misericordia en Caín. Entonces Caín se va hacia la tierra de Nod para habitar en esa zona. El verso 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Aquí voy a hacer una pausa. Primero, a evacuar la pregunta que usualmente la gente hace: ¿dónde salió la esposa de Caín? Recordemos que Adán vivió 1000 años y que no dice que tuvo solamente a Caín y a Abel y a Set, no, tuvo hijos e hijas. Entonces esas personas se fueron multiplicando durante ese lapso de tiempo y se calcula que cuando Adán murió podía haber un promedio de una población entre 300 y 500 mil personas, porque vivió casi 1000 años. Así que en ese lapso de tiempo donde se están reproduciendo, por supuesto, Caín llega a tener una mujer con la cual casarse. Pero aquí quiero que observen, o me gustaría que observen, cuando dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc que está mencionándose aquí en el verso 17 de Génesis 4, no es el Enoc que estamos estudiando allá en Hebreos capítulo 11, que tiene el testimonio de Dios. Por eso es que quise devolverme para que presten atención y tengamos mucho cuidado a la hora de que nosotros leemos y hablamos de los personajes del capítulo 11 del libro de Hebreos, que no vaya a ser que los mencionemos de manera equivocada. Caín concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Este Lamec es otro nombre también que se va a repetir con un descendiente también de la línea de Set, pero son diferentes Lamec. Yo le llamaría el Lamec bueno y el Lamec malo, el Enoc bueno y el Enoc malo, si lo podemos decir así. ¿Por qué? Por la forma en que ellos actuaron, porque lo que es Lamec, lo que es Enoc, los descendientes de Caín, actuaron contra Dios, mientras que los descendientes de Set actuaron en obediencia a Dios. Verso 19 de Génesis 4. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
O sea, se puede decir que fue el primer nómada en cuanto a las personas que habitaron esa zona en la tierra. Verso 21 de Génesis 4. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí se menciona por primera vez los instrumentos musicales y se mencionan siendo usados por los descendientes de Caín. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Hasta aquí vemos la descendencia de Caín y logramos observar que la persona mencionada ahí como descendiente de Caín, Enoc, no es el Enoc que estamos nosotros estudiando hoy. Dicho esto, nos vamos a ir a Génesis 5, capítulo 1, para poder llegar al Enoc que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos claro el escenario en cuanto a la descendencia, en cuanto al linaje de Adán, para poder saber realmente qué fue lo que sucedió con ese personaje que está siendo mencionado en esos dos versos de Génesis y de Hebreos, perdón. Para poder saber entonces el personaje mencionado como Enoc en Hebreos capítulo 11. Génesis 5 en el verso 1 dice así: y pueden ir viendo que yo puse en azul con letras rojas los nombres de las personas que voy a ir mencionando, donde está Adán como 1, Set como 2. ¿Por qué? Porque estas personas son mencionadas en la Biblia como pregoneros de justicia. ¿Quién es un pregonero de justicia? Un pregonero de justicia es el que envía el mensaje de Dios hacia la humanidad. Adán es el primer pregonero de justicia. Por eso estudiamos la semana pasada que Adán fue quien le enseñó a sus hijos, tanto a Caín, a Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, y a Set le enseñó lo que Dios quería en cuanto a la adoración, en cuanto al carácter, en cuanto a la conducta para poder volver a Él. Porque Dios instruyó a Adán y Adán instruyó a sus hijos y sus hijos se fueron instruyendo a los demás. Pero ¿por qué a Caín no se le llama pregonero de justicia? Bueno, porque hizo lo contrario a lo que Dios le mandó, mientras que su hermano Set, que lo vamos a ver como el segundo pregonero de justicia, sí instruyó a la familia, a sus hijos como Dios lo había determinado. Entonces en el capítulo 5 de Génesis, en el verso 1, dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pausa que hago aquí. Si usted nota, dice que hizo Dios a semejanza de él al hombre. Aquí la palabra es Adam con M. Adam con M significa el terráqueo, significa el colorado también, así, o el rojo. Se refiere a la tierra porque fue hecho de la tierra y está hablando de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Por eso dice varón y hembra los creó, porque el nombre de Adam con M lo que significa es humanidad. Y dice, y los creó y los bendijo y llamó él al nombre de ellos en plural, o sea, al hombre y a la mujer, a Ish y a Isha, los llamó Adán. Aunque la traducción aquí está como Adán, hay un error en cuanto a la letra, porque la letra debería ser Adam para poder mencionar lo que es el rojo, el terráqueo o el colorado, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su hijo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Aquí voy a hacer otra pausa. Si notamos la referencia, la descripción que hace al hijo, que Adán, en este caso sí está hablando de un varón en individual, está hablando de Ish, dice que engendró y tuvo este hijo a semejanza y conforme a su imagen. Nos está trasladando de una manera simbólica al momento en que Adán fue creado. Al momento en que Adán y Eva fueron creados, que dice que los hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, el carácter de Dios,
la forma en que Dios desea que sea trasladado su mensaje de una manera implícita está siendo mencionada aquí cuando dice que su hijo era a su semejanza y conforme a su imagen, y a este le llamó Set. Entonces nos conecta como el pregonero de justicia número 1, Adán, y el segundo pregonero de justicia sería Set, que serían las personas que van a venir a empezar a enviar el mensaje hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mensaje? O sea, ¿cuál es el mensaje de un pregonero de justicia? Lo que se le dijo a Eva cuando dijo que de la simiente de ella sería que vendría la salvación. Ese mensaje tenía que pasar de generación en generación hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Siempre preste atención, engendró hijos e hijas. Solamente que la mención que hace la Biblia de un hombre en un determinado versículo es porque es el que a Dios le interesa que nosotros observemos y estudiemos, aunque tuviera mucho más hijos. Lo mismo que Adán. No significa que Adán solo tuvo a Caín, Abel y a Set, porque dice que Adán engendró hijos e hijas. Pero en cuanto a la descendencia de la justicia, él menciona de Adán pasa a Set. Abel, por supuesto, no, porque fue asesinado. Caín no, porque Caín caminó contrario a Dios. Y los demás, a él no les interesa, al escritor, o mejor dicho, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le indicó a Moisés que mencionara a estas personas. Y fueron los días en que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y aquí en el verso 9 ya mencionamos a Enós como el tercer pregonero de justicia. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. En estos 3 versos, o en estos 4 versos, estamos viendo que Enós es el tercer pregonero de justicia, Cainán es el número 4, Mahalaleel es el número 5 y Jared es el número 6. Ahí lo que está indicando es como la enseñanza que recibió Adán, el mensaje que recibió Adán va pasando en estos sacerdotes. Se le llama sacerdotes porque la palabra sacerdote significa puente. Cuando usted pone un puente es que es para poder cruzar de un lado a otro. En el caso del mensaje bíblico, cuando habla de puente para pasar de un lugar a otro, es para pasar el mensaje de uno hacia otro pregonero y así por las generaciones. Entonces Jared, siendo el número 6, dice el verso 18 de Génesis 5, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Este es el Enoc que estamos estudiando en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que ahorita vamos a regresar. Sigo leyendo esta parte de la genealogía que a algunas personas les parece aburrido, pero contiene una información exquisita para poder estudiar todos los libros de la Biblia. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Enoc sería entonces el séptimo, el número 7 de los pregoneros de justicia. Así es como lo describe la palabra. Dice el verso 21 del capítulo 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén,
Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Después de que Enoc engendra a Matusalén, entonces viene el último, vienen los dos últimos, que sería Lamec. Este sería Lamec bueno. Recuerde que Caín tuvo un descendiente llamado Lamec. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de describirlo. Aquel Lamec era el que tenía dos mujeres y el que empezó con todo esto de la promiscuidad y de tener más de una mujer dentro del matrimonio. Ese fue el que inició en la tierra todo eso. Después hablaremos de él un poquito más. Este otro Lamec que se está mencionando aquí, que se va a mencionar a partir del verso 25 de Génesis 5, ahorita lo vemos, es descendiente de Enoc, y de Lamec desciende Noé. Pero voy a hacer una pausa aquí para que leamos con detalle estos versos un momento antes de seguir con el estudio genealógico, para poder ir a estudiar la esencia de la fe en lo que se está describiendo de este Enoc allá en el libro de Hebreos. La palabra dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Cuando él tiene 65 años, entonces viene y con su esposa, poniendo la semillita en el vientre de su esposa, entonces viene y queda Matusalén para crecer. Pero el verso 22 nos dice a nosotros algo muy importante: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto a nosotros? Nos está diciendo a nosotros que Enoc, al principio, según lo que el texto incide, es que él se volvió, se entregó completamente a lo que tiene que ver los caminos de Dios, después de que había él engendrado a Matusalén. Porque dice, caminó con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. No voy a quedarme ahí en esta parte, nada más lo que quiero rescatar es eso, que la palabra de Dios dice que él camina con Dios después de que engendra a Matusalén. Entonces, lo que podemos rescatar nosotros es que Enoc no estaba del todo consagrado a Dios, sino que se consagró una vez que nace su hijo Matusalén, que es el que va a ser el abuelo de Noé. Y aquí es donde le vamos a prestar atención, mucha atención al verso 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, el que está mencionándose ahorita en estos versos, que es el que vamos a estudiar allá en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, Enoc es traspuesto sin ver muerte, o sea, es arrebatado. Enoc es la figura de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, esa es la figura. La iglesia no se consagra totalmente a Dios, sino que la iglesia, de la misma manera que Enoc, empieza a consagrarse a partir de cierto tiempo. Empieza la iglesia a hacer las cosas correctamente a partir de cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a ir trayendo un avivamiento en los últimos tiempos para la iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Dentro de los conceptos de los últimos tiempos escatológicos, el avivamiento no consiste en cantidad de personas, consiste en que las personas van a empezar a querer conocer a Dios de la manera correcta, van a querer conocer las figuras del Señor, van a querer conocer realmente lo que la Biblia tiene como tal escrito, no en español, sino en el texto hebreo y en el texto griego tal cual y fue puesto, o en el texto en arameo. El avivamiento consiste en un deseo de aprender correctamente. El avivamiento consiste no en multitudes, sino en la madurez de un grupo de personas, que es lo que Dios nos está permitiendo a nosotros y a muchos hermanos alrededor del mundo hacer cuando conocemos las figuras, cuando conocemos realmente el mensaje de Dios desde cada detalle, incluso desde cada letra. Y ahorita lo voy a mencionar. Cuando Enoc dice que desaparece porque es traspuesto y llevado por Dios, figura del arrebatamiento, como le digo, antes de que viniese el diluvio,
mucho tiempo antes de que viniese el diluvio, porque Enoc es arrebatado, Lamec queda en la tierra, después tiene a Noé y posterior a eso se viene el diluvio. Pero Noé es una prefigura de Cristo. O sea, una prefigura de Cristo significa que en Noé podemos ver ciertos detalles de lo que sucederá en los últimos tiempos. De ahí que Jesús menciona los días de Noé como un ejemplo a lo que va a suceder durante los tiempos de tribulación. El verso 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén se convertiría entonces en el 10º pregonero de justicia, Lamec en el número 9. Pero Matusalén no. Noé se convierte en el 10º pregonero de justicia, después de Lamec, que sería el número 9, porque Matusalén sería el número 8. A ver si lo repasamos de un momento. Adán, primer pregonero de justicia. Set, segundo pregonero de justicia. Enos, tercer pregonero de justicia. Cainán, cuarto pregonero de justicia. Mahalalael, quinto pregonero de justicia. Jared, sexto pregonero de justicia. Enoc, séptimo pregonero de justicia. Tenga esto presente aquí lo que acabo de decir. Enoc, séptimo pregonero de justicia. Matusalén, octavo pregonero de justicia. Lamec, noveno pregonero de justicia. Y Noé, 10º pregonero de justicia. La otra semana vamos a hablar de Noé, pero quiero hacer unas menciones ahorita en cuanto a lo que habla la Biblia de Noé. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4, no voy a ir allá ni lo voy a leer, solo les quiero hacer la mención. Usted puede leerlo ahora más tarde. Se le llama a Noé justamente pregonero de justicia, pero es el 10º. Ahora, la parte del número 10 como pregonero de justicia es sumamente importante, lo mismo que cada uno de los detalles. Pero si usted ve el número 10 como tal, en el hebreo bíblico no existen números, solo existen letras. Cuando usted lee el hebreo bíblico no tiene vocales, solamente tiene consonantes, no tiene mayúsculas, no tiene números, no tiene signos de puntuación, no tiene superlativos. Es una idea muy amplia, pero tomando cada una de las letras, en particular cada letra nos manda a nosotros un mensaje. Entonces, no es para describir que es el 10º pregonero de justicia, del cual hablaremos la otra semana, se necesita escribir con la letra Iot. Esta letra Iot, si ustedes lo ven aquí, lo estoy señalando en este cuadro negro, aquí las letras son Iot, Hei, Vaf, Hei. Esto es Yojevá, pero realmente aquí no hay vocales como lo acabo de mencionar. Si alguien les dice a ustedes que aquí está en mayúscula porque se refiere a Dios, en el texto original no existen mayúsculas, ni siquiera existen números. Pero la Iot, que es la letra más pequeñita, que es como representa como una estaca, como un clavo básicamente, esta representa el valor 10, no el número 10, sino el valor 10. Es utilizada para mencionar decenas. La Iot está en todas las letras del alefato hebreo, en todas. En todas está formándole, digamos aquí usted la puede ver al final de la Hei, aquí en esta parte final, la puede ver en la Vav, aquí en la parte final, y así en cada una de las letras se va a encontrar la Iot. Esta Iot representa a nuestro Señor Jesucristo, mientras que la letra Aleph representa al Padre. Cuando el Señor hace una mención a los que le están escuchando, que ni una tilde ni una J pasará, esa es una mala traducción, porque él no está diciendo una tilde y una J porque él no está mencionando el idioma español, él está mencionando el idioma hebreo. Cuando él dice que ni una tilde ni una J pasará, él no está mencionando ese idioma que nosotros conocemos como el castellano, está mencionando el idioma hebreo y se refiere a una Iot
y a una Hei. Yod, Hei, Vaf, Hei. Se está mencionando esta pequeña y esta grande letra del abecedario. Lo cual, lo que está dando como figura, cuando menciona que no se va a pasar o no se va a pasar ningún mandamiento, ni siquiera el más pequeño de ellos, utilizando como ejemplo la Yod, está utilizando como ejemplo el número 10, o mejor dicho, el valor 10. ¿Por qué? Vamos a hacer una pausa antes de seguir el estudio. Porque la Yod es la letra más pequeña de todas las letras del alfabeto, como le digo. Y esta letra tiene el honor de iniciar con cientos de nombres sumamente importantes. Yisrael empieza con una Yod. Yisrael, así es como se dice. Yehudá empieza con una Yod. Yeshua, o sea, Yeshua, inicia con una Yod. Es la primera letra del nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei, empieza con una Yod. Y cuando se habla de la numeración, o mejor dicho, el valor décimo, que significa algo completo, algo que es abundante, en Génesis 5, para darle un ejemplo, usted puede estudiar desde que Adán hasta Noé hubieron 10 generaciones, y de Noé hasta Abraham hubieron también 10 generaciones. Cuando usted toma sus manos y las pone al frente, usted tiene 10 dedos. En sus pies tiene 10 dedos. Porque la decena es el centro de todos los mensajes que el Señor tiene en cuanto a juicio, en cuanto a nuevo comienzo. Podemos verlos en las 10 plagas, podemos verlos en las 10 vírgenes. Esa es la esencia de la Yod. La esencia de la Yod significa que cuando el Señor hace algo, va a retomar algo, va a caer un juicio sobre la tierra, entonces está centrado en la letra Yod. Y la letra Yod representa a nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo juicio gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para exaltarlo a Él, para que Él sea exaltado. En Enoc, en la figura de Enoc es diferente. Él es el séptimo pregonero de justicia. Y cuando estamos hablando de Noé, estamos hablando que él es el 10º. En Noé inicia una nueva generación, hay un juicio de limpieza hacia la tierra, hay un juicio donde Dios viene a restaurar de nuevo lo que él quería en el Edén, aunque el hombre después se termina desviando, pero eso es un juicio más donde Dios en su misericordia está procurando que el hombre camine correctamente. Cuando Enoc es arrebatado, cuando Enoc es llevado, es traspuesto sin ver muerte, representando la figura más adelante del arrebatamiento de la iglesia. Enoc está representando de la misma manera algo que está sucediendo de manera perfecta, antes de que Dios venga y establezca una limpieza sobre la tierra, establezca un juicio sobre la tierra. Esta semana, el próximo sábado, vamos a hablar de la fiesta de la Hanukkah. No voy a explicar ahora, lo explicaré el sábado, pero la fiesta de la Hanukkah representa un juicio que cayó en Israel cuando los griegos habían habían sacrificado un cerdo en el altar donde le correspondía solo un sacrificio a Dios, y un cerdo es algo sumamente insultante para las figuras de sacrificio que Dios había establecido, porque Dios jamás había autorizado que un cerdo fuera sacrificado para él, y ellos sacrificaron un cerdo no para Dios, sino para el Dios de ellos, de un 24 de diciembre a amanecer 25, lo que generó una guerra de 3 años y medio. Esta guerra de 3 años y medio es la figura justamente de lo que va a pasar en la gran tribulación, cuando el Señor venga en un mes como el mes donde se sacrifican a los ídolos en diciembre. Me refiero a los ídolos de Satán, a los ídolos establecidos por las religiones paganas, como son Zeus, como es Júpiter, como es Nimrod, todos que son el mismo. Eso se hace durante el mes de diciembre. Ok. Cuando usted estudia esto, resulta que el juicio de los 10 dedos, el juicio donde viene
la limpieza total de la tierra, como pasó con las plagas, como pasó con el diluvio, como pasó con todo lo que el Señor hace cuando está mencionando que Él con su juicio va a sanear, va a sacar todo. Eso se va a dar en un mes de diciembre durante estas fiestas, cuando todo el mundo está distraído, cuando todo el mundo está pensando en sus propias cosas, en sus propios deseos. Entonces el Señor va a caer y va a destruir a todas estas personas que están adorando a un Dios falso, en el mes equivocado, en las fechas equivocadas. Porque en el mes séptimo, que es el mes perfecto, que está representado en Enoc, que fue traspuesto, que fue llevado sin ver muerte, es cuando se va a dar el arrebatamiento, y eso es en septiembre, cuando el Yom Teruah se inicia, cuando las fiestas de las trompetas se dan, y que es cuando el Señor Jesucristo nació, que es septiembre-octubre, y que es cuando el Señor Jesucristo vendrá de nuevo a tomar lo que es de Él. Estoy de una manera muy rápida mencionando estas figuras porque eso es lo que podemos ver en Enoc. Enoc es traspuesto, después viene el diluvio, en los tiempos de Noé, y el diluvio limpia la tierra para que haya un nuevo reinicio, para que haya un nuevo comienzo, para que comiencen adorando a Dios de la manera correcta. Solo que en los tiempos actuales, en los últimos tiempos, ya no va a haber otra oportunidad más. Va a venir el Señor durante la tribulación, en un mes como el mes de diciembre, y va a limpiar la tierra, la va a sanear, llevándose, en este caso no destruyendo la tierra, sino llevándose a la iglesia, llevándose a esas vírgenes que están representadas en esta decena también, donde 5 son arrebatadas. No son 5 personas en particular, sino un grupo de personas que lo hablaremos después, y otro grupo de personas se quedan en la tierra para hacer testimonio de Dios en la tierra durante la tribulación. ¿Cómo yo sé que eso es así y que ese Enoc representa eso? Porque en Judas, en la carta de Judas, cuando él está describiendo los tiempos de apostasía, los últimos tiempos, hace la conexión con Enoc, que es el que estamos estudiando ahorita, en la esencia de la fe. Entonces, por eso tenemos que tener fe en que lo que Dios dijo, eso es lo que va a pasar. No es lo que yo quiero que pase, no es lo que me gustaría que pase, sino que Dios dijo algo y eso es lo que va a pasar. Hablando de Enoc ya como séptimo pregonero de justicia, hablando de Enoc como la figura del arrebatamiento durante tiempos de apostasía para la iglesia, dice el verso 14 de Judas 1, verso 9 de Judas 1. Inicio leyendo ahí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel empieza a pelear para que el cuerpo de Moisés no sea enterrado por las personas, sino que Dios lo entierre, para que después no vengan y hagan un altar para Moisés, terminen adorando a Moisés, como pasa con estas personas que van a la Meca, a adorar al que ellos consideran el profeta, a Mahoma. Y en este caso Dios viene y envía a Miguel para que tome el cuerpo de Moisés, para Dios enterrarlo, y de esa manera que nadie sepa dónde está el cuerpo de Moisés. En eso que está peleando el arcángel Miguel con el diablo, él no se atreve a maldecir. Maldecir es hablar mal, a increpar al diablo, porque dice que sea el Señor el que lo reprenda, porque el arcángel Miguel es menor en autoridad que los querubines, y Satanás, el diablo, es un querubín. Entonces él no enfrenta la autoridad de Satanás, no porque Satanás sea bueno ni porque Satanás sea de obedecer, sino porque él sabe que eso es una autoridad, y que si Dios está permitiendo esa batalla es con un fin y un propósito mayor. Bueno, entonces una vez que él está describiendo la pelea que hay de Moisés para quitarlo, para enterrarlo, para que la gente no haga de Moisés un ídolo, dice en el verso 10, hablando de los apóstatas del tiempo o de los últimos tiempos, dice en el verso 10 de Judas 1. Este Judas, por cierto, es medio hermano de Jesús, no es el Judas, por supuesto, que fue y murió ahorcado después que entregó a Jesús. Verso 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Está hablando de los
profetas de los últimos tiempos, de las personas que andan predicando en los últimos tiempos que no conocen y están predicando cosas que ni en siquiera entienden. Y dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, lo que él está diciendo es, hay cosas que no conocen y blasfeman enseñando algo que ni saben. Y lo que saben lo tuercen, lo corrompen, lo enseñan mal a su propio criterio, a como les parece. Como lo que acabamos de hablar de estas fiestas de diciembre, que hay mucha gente que conoce que el Señor no nació en esta fecha. Hay mucha gente que conoce, pastores, maestros que conocen, que el Señor demanda que sea la fiesta del Yom Teruah en septiembre, octubre, que se haga, pero no les importa, no les importa. Dice que se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es el deseo de satisfacerse a sí mismos. Entonces viene Judas y hace una comparación de estos hombres que no les interesan las figuras del Señor, no les interesa conocer a profundidad las figuras de los profetas, las figuras de los pregoneros de justicia, las figuras del tabernáculo, las figuras de las fiestas. No les interesa nada de eso porque tienen en mente otra cosa. En el verso 11 lo dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano porque no le gustó que Dios aceptara la ofrenda de su hermano y no la de él. Entonces hay gente que de esa misma manera en los últimos tiempos nos acusan a los que queremos hacer las cosas correctamente en el mes correcto, en las fechas correctas, nos acusan de judaizantes, de personas retrógradas, que no importa el mes que sea, con tal de que se esté adorando al Señor, no importa de la forma que sea. Lo quiero poner en ese contexto porque es justamente en ese mes que se va a dar la limpieza, el juicio sobre estas personas que siguen adorando, según ellos, a Dios, cuando no es cierto, ni siquiera están adorando a Dios porque ni siquiera hay figuras de nuestro Señor en la fecha que no es. El Señor va a caer en juicio sobre todas estas personas en un momento determinado, pero ya la iglesia no va a estar, ya la iglesia va a haber sido arrebatada. ¿Y quién es la iglesia? Los que han querido hacer las cosas conforme a lo que el Señor establece. Y estos que se quedan van a tener que pasar para ser limpiados de la misma manera que sucedió en el tiempo de Noé, porque así es como lo dice el Señor, como fue en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Caín se enojó con su hermano porque su hermano adoraba bien y lo mató. Aparte de eso dice que se lanzaron por el lucro en el error de Balán. ¿Cuál fue el error de Balán? El que por plata lo mandaron a maldecir al pueblo, o sea, por plata. Lo mismo que pasa en este mes de diciembre, donde la gente por dinero no le importa maldecir el nombre del Señor, actividades que se celebran en nightclubs, actividades que se celebran con ateos, actividades que se celebran por personas que les importa poco la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero se esconden dentro de esta fiesta, dizque para celebrar la bondad, la paz y el amor. No voy a profundizar en eso, pero es lo que está pasando en los tiempos de apostasía, es lo que representa Enoc y es lo que representa Noé, que lo vamos a ver la otra semana. Y lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que hizo Coré? Coré, como no le gustaba la enseñanza, la autoridad de Moisés y de Aarón, quiso sublevarse, quiso levantarse en rebelión y a Dios eso no se lo permitió. Entonces Coré fue tragado con su séquito, tragado por la tierra, con todo lo que él tenía. Dichosamente sus familiares se apartaron, sus hijos se apartaron de Coré, se hicieron a un lado, como Dios lo determina, que le den el primer lugar a él, y los hijos de Coré sobrevivieron y de hecho escribieron 11 salmos, que usted los encuentra en todos los 5 libros de los salmos. Eso fue lo que pasó en los tiempos de apostasía. Eso es lo que Judas está diciendo que va a pasar cuando dice, uno, que Caín dio la ofrenda que Dios no le había pedido, Dios no aprobó esa ofrenda. 2, empezaron a través de Balán a querer maldecir al pueblo, que el pueblo quería hacer las cosas correctamente, y Coré no respetó la autoridad que Dios había establecido para enseñar. Dentro de ese marco, Judas dice en el verso 14 la conexión de lo que estamos estudiando hoy. ¿A quién? A Enoc. El Enoc, que ya expliqué quién es el correcto. Verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc.
hablando de todo esto que acabo de explicar, de estas personas, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estas personas que no caminan con Dios, sino que caminan para su propio estómago, para su propio juicio, y digo su propio juicio porque eso es lo que va a caer un juicio sobre ellos y sobre sus hijos, porque le están enseñando a sus hijos eso, como cuando pasó con Jesús. Jesús estaba delante y entonces Pilato se lava las manos y dice, me lavo las manos de este hombre, de la sangre de este hombre que es inocente, y que la sangre caiga sobre ustedes. Y estas personas de una manera soberbia dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue como cayó esa maldición sobre el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy todavía siguen con consecuencias de lo que hicieron. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ok, ya entonces ya nos conecta que es el séptimo pregonero de justicia, el que viene enseñando, el que viene predicando, el que viene profetizando, y es ese Enoc. Este es el Enoc que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, y ahorita vamos a volver a ese texto con todo lo que hemos hablado ahorita. Y dice la profecía de Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Escuche, santas decenas de millares. ¿Qué está hablando? De un juicio perfecto, un juicio santo, un juicio donde el Señor va a tomar, igual que como las 10 plagas, va a limpiar todo lo que Él ve contaminado, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. La adulación es algo terrible. La adulación es algo que prácticamente es un camino puesto para que la persona se vaya prácticamente que hacia el infierno. Y la adulación es algo que sobra, por cierto, en este mes sobra para todas las personas, porque no les importa ni de qué religión son, ni de qué creencia es. Lo único que les importa es estar metidos en la misma fiesta, una fiesta que si fuera de Dios no sería del mundo. Ninguna fiesta de Dios es del mundo, porque el mundo la rechaza, porque el mundo no la acepta. Y recuerde que hay hombres que repiten su nombre como Lamec, como Enoc, porque Satanás todo lo copia. Satanás hace una copia de todo lo que es bueno, lo presenta como bueno para enredar a las personas. Y de esta misma manera, esta fiesta de este mes hace exactamente lo mismo. Copia todo para presentarlo como bueno y la gente lo recibe. Y a estos a los que Enoc profetiza, que le dice que son personas querellosas que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ok, ahora vamos a volver al capítulo 11 del libro de Hebreos, al verso 5, con lo que acabamos de poner. Y si usted va a ir el sábado a la iglesia, vamos a hablar de la Hanukkah y vamos a hablar de lo que pasó en un mes de diciembre en Israel, que generó una guerra de 3 años y medio para liberar justamente de todos esos paganismos, de esas fiestas satánicas que estaban haciendo los griegos en el templo que le corresponde solo a Dios, y por eso ellos lucharon, pelearon hasta reconquistar el templo y lo rededicaron a Dios. Por eso estas fiestas de la Hanukkah se llaman días de la dedicación. ¿Dedicación de qué? Del templo a Dios, donde lo habían corrompido con actividades que Dios, perdón, con actividades que Dios no había establecido. Ok, ahora volvemos al texto de Hebreos 11 y lo vamos a leer poquito a poco, puntualmente, y después conversamos de esto una vez terminada la figura de Enoc. Por la fe, Enoc. Aquí que está diciendo por la confianza de Enoc en. O sea, por la fe de Enoc depositó su confianza en ¿quién? En Dios, porque vimos que allá en Génesis dice que él caminó con Dios, que él caminó haciendo lo que Dios había propuesto. Por la fe Enoc, o sea, la confianza puesta en Dios de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, o sea, fue arrebatado. Por la fe, mis hermanos y mis hermanas, el día en que el Señor venga, un grupo de personas estaremos esperándolo,
estaremos rechazando las fiestas del enemigo, estaremos tomando las fiestas y nosotros sí vamos a poder reconocer cuando Él venga, porque Él va a venir unos meses antes de limpiar esta tierra, de limpiar estas fiestas paganas. Entonces, por la fe fue traspuesto para no ver muerte, así como Enoc fue arrebatado, la iglesia, o por lo menos las vírgenes sensatas, serán arrebatadas. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, es un cumplimiento profético que se dio ahí y se va a dar en los últimos tiempos. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tuvo testimonio? De que Dios nos está diciendo a nosotros que así como vivió Enoc, que así como Enoc profetizó, nosotros tenemos que vivir y tenemos que profetizar. Profetizar es predicar. Pero sin fe, aquí entra el verso 6, pero sin fe, o sea, sin la confianza en el testimonio de Dios, si no creemos lo que Dios está diciendo que pasó allá, que pasó en los tiempos de Noé y que ha venido pasando como juicio sobre la tierra, sobre su pueblo, y que va a pasar sobre nosotros si no lo hacemos correctamente, pero sin fe, sin la confianza en Dios de su testimonio, es imposible agradar a Dios. Si no confiamos en lo que Él está escribiendo, en su testimonio, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a ver las figuras que Él estableció en cada uno de estos hombres representados dentro de este capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a ir viendo cada figura, los errores que cometieron, el llamado de Dios al arrepentimiento y cómo Dios da testimonio de que Él los lleva a buen puerto al final, porque Él cumple lo que Él prometió. Por eso es que sin fe, o sea, sin la confianza en el testimonio de Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, que es un imperativo, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si alguien se acerca a Dios, debe creer que Dios tiene un testimonio de haber cumplido tanto con los juicios de castigo como con las promesas de bendición. Y eso mismo le va a pasar a usted y a mí. Por eso es que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, o sea, que le da cumplimiento a los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan. Por eso en el verso 14 de Judas 1 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Noé tiene 48 menciones en la Biblia y Enoc fue mencionado antes de los juicios que se van a establecer con Noé, que es del que hablaremos la próxima semana, porque es tan importante esta figura, tan importante, que en tiempos finales, en tiempos de tribulación, en tiempos de cumplimiento de juicios sobre la tierra, el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces necesitamos estudiar a Noé, que está entre los pregoneros de justicia. Ezequiel, hablando de esta persona de Noé, que lo vamos a estudiar la próxima semana, dice así, Ezequiel 14, verso 19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, está hablando que el Señor había establecido un juicio, que el Señor había establecido limpiar la tierra, está profetizándolo y está advirtiendo que como con Noé, así va a pasar en nuestros tiempos. Dice él, si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella los hombres y bestias y estuvieren en medio de ella, o sea, el Señor viene y hace un juicio al final. Llegamos a los tiempos del anticristo, llegamos a los tiempos profetizados por Judas, llegamos a los tiempos profetizados en el Apocalipsis y dice el Señor que si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia. O sea, si ellos estuvieran ahí, Noé, un pregonero de justicia, si estuviera Daniel, un profeta de los últimos tiempos, y si estuviera Job, un hombre que experimentó la misericordia de Dios y también el trato de Dios y la providencia de Dios dentro de toda su aflicción, si estuvieran ahí, dice, no se van a librar, no van a poder salvar ni a sus hijos ni a sus hijas por la justicia que ellos hicieron. Aunque estén aquí en el libro de Hebreos, aunque estén aquí mencionados en toda la Biblia, aunque sean reconocidos por el testimonio de Dios, ellos no pueden salvar a nadie. Dice, librarían
solamente sus propias vidas. Es lo único que podrían librar. O sea, podrían incluso delante de Dios atestiguar por sí mismos, no por nadie más. Así que en los últimos tiempos, cuando sean los días como Noé, cada persona va a poder dar cuentas de sí mismas, no de los demás. Entonces ahí es donde Pablo dice, corra, corra, corra a obtener la corona como si fuera un solo premio. Corra por su vida. Deje de estarse quedando estancado por los que no quieren correr. Si hay gente que quiere seguir celebrando estas fiestas, corrompiéndose en estas fiestas, desagradando a Dios en estas fiestas, quieren seguir alejándose de las figuras que Dios estableció, y si quieren seguir excusándose en su propia justicia, como Coré, como Balán, como cada uno de estos hombres que decidieron hacer lo que les dio la gana y no lo que Dios hizo, hágase a un lado. Ya usted dijo el mensaje, ya yo dije el mensaje. Son tiempos donde la puerta del arca se va a cerrar. De la misma manera, en los tiempos de ahora, donde Dios va a cerrar esa puerta, donde de la misma manera el Señor Jesucristo les cierra la puerta a estas vírgenes insensatas y no van a poder entrar, y ni usted ni yo podemos hacer nada. Entonces ocúpese por lo que usted tiene que hacer, porque los demás quieren seguir viviendo la vida loca. Si quieren seguir viviendo la vida loca, pues el que peca, que siga pecando, y el que se justifica, que se justifique. Porque ya no hay tiempo, porque ya se santifica, sí, que el que se santifica se siga santificando, y el que peca, que siga pecando. Porque ya no hay tiempo, mis hermanos, porque el tiempo se acabó. Y si usted trata de empezar a tratar de convencer a los que no quieren hacer caso, se va a terminar quedando, porque ese lastre lo va a hundir, como en los tiempos del diluvio. Mucha gente se ahogó, y dice el Señor que no se dio cuenta hasta que el diluvio llegó y los arrastró a todos. La otra semana estaremos estudiando entonces a Noé, y vamos a ampliar un poco más esto, y conforme vamos ampliando, usted y yo vamos a ir aprendiendo a hacer las cosas de la manera correcta, de una manera bíblica, y no según nuestras emociones, opiniones, sino según el consejo de Dios, el consejo bíblico. De nada sirve creer en Dios, de nada sirve conocer a Dios si no obedecemos sus mandamientos, si no obedecemos lo que Él nos demanda que hagamos. Ser cristiano de boca es muy fácil, pero nosotros no queremos ser cristianos de boca. Nosotros queremos ser cristianos en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Oremos y empezaremos a charlar alrededor de este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Te damos gracias por este año de aprendizaje, y te rogamos, Padre bueno y santo, que así como calzaste estos tiempos, Señor, porque realmente me has sorprendido, Señor, cómo las enseñanzas vienen a dar justamente con estos tiempos, Señor, de fiesta pagana, Señor, de estos tiempos de insensatez, estos tiempos de desafío a ti, Señor, cómo viene a calzar cada una de las enseñanzas, Señor, para mantenernos a nosotros lejos de eso y cerca de ti. En tu nombre, Santo Jesús, te damos gracias. Danos sabiduría, ayúdanos a ser fuertes, Señor, y ayúdanos, como dijiste a nuestro hermano, Señor Pedro, que nuestra fe no falle, que nuestra fe no decaiga. Ayúdanos a llegar al final, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos a saber que podemos dar testimonio a los demás, pero que al final podemos dar cuenta solamente de nosotros mismos. En tu nombre, Santo Jesús. Amén.